El medio CNN hace un análisis de este panorama y titula textualmente: si crees en Dios, ¿por qué es más probable o por quién es más probable que votes en las elecciones de Estados Unidos? Ante esto yo le pregunto, ¿qué cree usted? ¿Qué factores motivan a los votantes religiosos a elegir a ciertos partidos o candidatos? Bueno, más que la religión que juega un rol importante, sobre todo en la construcción de los marcos cognitivos de las personas, es decir, una persona que es creyente habitualmente tiene ciertos patrones de conducta que están ligados a la religión. Las personas conservadoras, pues, suelen ser personas muy creyentes en su mayoría. Las personas que creen en ciertas ideas, como por ejemplo el tema del aborto, o estar en contra, mejor, del tema del aborto, o personas que puedan ver la inmigración de una u otra manera, también depende mucho de sus valores cristianos. Es decir, la fe juega un rol importante en la construcción de esos marcos cognitivos que son al final los que determinan los preconceptos que puedas tener ante ciertos temas. No necesariamente es el hecho en sí solo de la religión, sino es cómo la religión moldea conceptos que tienen que ver con la discusión pública importante que se está dando no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo también, como lo determinas en este momento, como el tema del aborto, por ejemplo. Frente a esos temas que, como el aborto que usted menciona también, ¿cómo cree que ha evolucionado la influencia del voto religioso a lo largo de las últimas elecciones en Estados Unidos? Bueno, es natural que en la medida en que más religioso es decir, se tiene conocimiento y se sabe perfectamente que en el caso de Estados Unidos el voto evangélico, pues siempre ha tendido a el Partido Republicano, sobre todo entre los votantes blancos, pero también, y aquí hay que hacer una determinación muy clave, depende mucho del lugar de procedencia de la persona y depende también de la raza a la que pertenece la persona. Los votantes evangélicos que son latinoamericanos o negros, por el contrario, mayoritariamente se colocan en el bloque de la izquierda, que en este caso de demócrata, ¿no? Entonces, depende mucho de otros factores adicionales a únicamente la religión. Es decir, en el caso de los católicos o los protestantes blancos, pues el 61% se inclina a favor de Trump. O en el caso de los protestantes blancos, el 57% muestran preferencia por Donald Trump. Mientras que no ocurre lo mismo que en el caso de los cristianos afroamericanos, por poner un ejemplo, o el caso de los cristianos latinos que, bueno, pueden tender hacia el voto por el Partido Demócrata, en este caso por Kamala Harris. Es decir, no es solamente el voto religioso per se, sino que también influyen mucho otros factores como la localización o Claro. como la etnia a la que pertenece el voto, ¿no? Pero indiscutiblemente, y es ahí lo que te decía anteriormente, hay que tener en cuenta la religión porque la religión moldea conceptos, la religión moldea ideas y eso es lo que puede generar un debate importante en la campaña. Es decir, en temas en donde la religión puede tener incidencia, por ejemplo, es en lo que hablábamos del aborto, en temas que tienen que ver con el feminismo o la conformación de la familia. Son esos los temas que pueden generar mucho Sí. debate en torno a lo religioso. Claro, ahí entra un tema que son los cambios demográficos que ha sufrido Estados Unidos. ¿Cómo cree David que estos han impactado en ese voto religioso? Bueno, muchísimo. Es evidente que la movilidad de la población norteamericana ha hecho que cambie. En el pasado, pues, o en otras elecciones, en las pasadas elecciones, incluso de Donald Trump, el voto evangélico tendía mucho más a apoyarle que a día de hoy. Es decir, a día de hoy vemos cómo incluso entre los votantes blancos hay un 20, perdón, evangélicos blancos, hay un 20% de la población que votaría a Kamala Harris a pesar de que en el pasado la relación era de 10 puntos de diferencia, es decir, por el Partido Demócrata se iban un 10% de los votantes evangélicos, mientras que en el caso del Partido Republicano lo recibían en un 90% entre los evangélicos blancos, insisto. Pero es evidente que la conformación social de la población norteamericana que lleva
construyéndose por muchos años también con la población migrante y que eso ha hecho que mute muchísimo el comportamiento electoral, también eso incide sobre cómo se comportan los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, en materia de inmigración, es claro que los votantes latinoamericanos, sin importar la religión, tienden más a apoyar a Kamala Harris, sobre todo y en especial los religiosos católicos, es decir, aquellos que son católicos pues, y que son latinoamericanos van a tender más hacia el apoyo para Kamala Harris que para Donald Trump. Entonces, como te digo, el voto religioso es importante porque desde un punto de vista conceptual moldea preconceptos, pero también hay que tener en cuenta todos los demás factores y cuáles son los temas de discusión. Es decir, si hablamos de inmigración, cómo eso repercute desde los conceptos religiosos el discurso que está construyendo cada uno de los candidatos, pero es indudable que en estos últimos días de campaña hemos visto cómo ambos han tratado de evocar Sí. sentimientos religiosos en muchos de los votantes.